Buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario del mes de octubre, organizado por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Esta tarde tenemos el honor de presentar al maestro en ciencias Alfredo Herrera, que nos impartirá el tema llamado radiocirugía 3D contra RapidArc. Al final de la presentación se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se podrán realizar mediante el chat de nuestra plataforma, que ya se encuentra habilitado para los comentarios y preguntas. Antes de iniciar con el seminario, me gustaría presentarles la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado. El maestro Alfredo Herrera estudió en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente realizó la maestría en física médica también en la UNAM. Actualmente desempeña el puesto de físico médico en el Departamento de Biofísica del Instituto Nacional de Cancerología y también es físico médico en el Departamento de Neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina da la bienvenida al maestro Alfredo Herrera, agradece su disposición y generosa colaboración en este espacio por el tiempo que ha destinado para compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Es entonces que cedo la palabra al maestro. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Ramiro. Buena tarde a todos y yo agradezco a la Comisión de Seminarios de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina la invitación. Y pues voy inmediatamente a compartir, hice una presentación, así como se acostumbra para este tipo de eventos. Voy a apagar mi cámara y vámonos directamente al tema de hoy. Radiocirugía y 3D versus BIMAT. Entonces aquí tengo un pequeño índice de lo que quiero exponer el día de hoy. Es hablar un poco acerca de radiocirugía, como lo hicimos mucho tiempo aquí en el instituto, que es radiocirugía utilizando técnica conformal, también le llamamos 3D. Y en los últimos años, con el cambio de un equipo, la instalación de un equipo TrueBeam, pues ahora hemos migrado a utilizar radiocirugía con técnica de BIMAT o RapidArc. Después hablaré un poquito de la geometría de irradiación de ambas técnicas y pondré algunos ejemplos que utilizamos aquí en el instituto. Un ejemplo es la caja de estereotaxia, que lo usamos por muchos años, justo con conos y radiocirugía 3D. Y después hablaré de lo que estamos haciendo en los últimos años, que es un ejemplo con técnica frameless, sin marco, y guiado por imagen ahora. Por último, les mostraré algunos DBHs de algunas patologías que tratamos aquí en una comparación y unas notas finales al estilo de conclusión. Bueno, lo primero que quiero comentarles es hacer un recuento de las diferencias entre ambas técnicas, la 3D, que también se le llama conformal, y la técnica de BIMAT o RapidArc que implementamos en los últimos años. En el caso de la técnica conformal, la idea básica es utilizar la parte de colimación del acelerador, el MLC, las multihojas, para colocarlas en una posición de tal modo que conforme, decimos así en radioterapia, conforme a la lesión, es decir, las acercamos tanto hacia el blanco de tratamiento de tal modo que podamos entregar la dosis de prescripción a ese blanco de tratamiento y justo con el sistema de colimación, con el MLC, la idea es cuidar, proteger el tejido sano alrededor de la lesión. En el Instituto de Neurología y Neurocirugía, los tipos de tratamiento son en sistema nervioso central. De modo que para nosotros la mayor parte de los blancos de tratamiento pues están embebidos en tejido sano, están en medio del cerebro generalmente o tienen órganos de riesgo muy próximos. De tal modo que los procedimientos para nosotros y en radioterapia en general siempre hay órganos de riesgo que se deben cuidar. En particular para radiocirugía es de máxima prioridad cuidar el tejido sano. Entonces, en la técnica conformal o 3D, justo se utiliza este accesorio
del acelerador, el MLC, para dar el campo de radiación al blanco de tratamiento, pero cuidar el tejido sano de tal modo que la ganancia por el tratamiento sea mayor que el detrimento que pudiera haber por el uso de la radiación ionizante. Entonces aquí les muestro una imagen del lado izquierdo donde tenemos un target de color naranja rojo y el MLC en gris, que está intentando justo permitir el paso de la radiación hacia el blanco del tratamiento, y al mismo tiempo el mismo sistema de colimación de multihojas, que nosotros le llamamos MLC, protege el tejido aledaño, que en el caso de radiocirugía, pues generalmente es cerebro, todo es casi tejido sano. Y del lado derecho, en la parte inferior, les muestro el mismo MLC, también está punteado una lesión de tratamiento, pero en el caso de una técnica de VMAT, ese MLC, ese sistema de multihojas se está moviendo mientras está el campo de radiación irradiando la lesión. Las hojas tienen un patrón de movimiento que lo determina algún algoritmo de optimización. Es algo que ahora los sistemas de planeación modernos hacen, de tal modo que entregan una distribución que cumpla con ciertos objetivos clínicos y justo de protección al tejido sano, etcétera, etcétera. Pero en este caso, las hojas son controladas prácticamente por un robot, por un software, donde se mueven con determinado patrón, incluso pueden estar por encima de la lesión y se encargan de cumplir con todos los objetivos clínicos. En el caso de la técnica 3D, las hojas del sistema de colimación del MLC se mantienen fijas durante la irradiación o mientras el haz de tratamiento está encendido. Esa es la diferencia mecánica de las hojas. En el caso del MLC, en la técnica conformal 3D que utilizamos, eran una técnica estática, es decir, esas hojas no se mueven. Se mueven nada más cuando se hace el plan de tratamiento, se conforma la lesión y la entrega del mismo campo o de la irradiación, pues es con esas hojas en esa posición. En el caso de VMAT o RapidArc, esas hojas tienen un movimiento que está controlado y tiene su propio su sistema para lograr el mismo objetivo. Sin embargo, ambas técnicas, tanto 3D como VMAT, tienen dos elementos que comparten importantes para el caso de radiocirugía. Uno es que independientemente de cualquiera de estas dos técnicas, deben de ser capaces de generar una distribución de dosis con alto gradiente. Eso es un requisito para la técnica de radiocirugía en general. Es una capacidad que debemos de tener en la clínica, crear una distribución cuyo que sea de alto gradiente, le decimos, y eso quiere decir que tenga una dosis, la dosis de prescripción en el blanco de tratamiento e inmediatamente en los alrededores, que generalmente va a ser tejido sano. En el caso del sistema nervioso central, la dosis caiga rápidamente, es decir, los valores de dosis absorbida en los alrededores de la lesión sea comparado con la prescripción muy bajo. Entonces, la idea es crear una distribución que tenga esta característica de generar un alto gradiente. Ya sea con la técnica 3D o con una técnica de VMAT, la deben de cumplir. Entonces, en cualquiera de los dos casos, eso se cumple. Y la otra característica que comparten, a pesar de ser diferentes en esta descripción mecánica de la posición de las hojas, es que deben ser capaces estos campos de entregarse con toda la física de los campos pequeños. Es decir, que sea el equipo capaz de entregar campos pequeños con cualquiera de las dos técnicas. Eso es algo que comparten en común, a pesar de que la técnica pues utiliza las hojas de manera distinta. En el caso del VMAT RapidArc, es un robot, es un software quien está controlando las hojas. En el caso de 3D o conformal también es un robot, pero es un ser humano el que está conformando las hojas. Lo hacen solamente durante la planeación, determina cómo van a estar, en qué posición, para cada uno de los campos, y así se entrega
el plan de tratamiento. En radioterapia convencional, generalmente las hojas tienen un margen fijo alrededor del blanco del tratamiento, pues pueden ser algunos milímetros. Entonces, generalmente en la planeación, una vez que uno tiene en el sistema de planeación la imagen del paciente, los contorneos que hizo el médico, estas hojas se ajustan a un margen fijo, digamos 5 milímetros, o el médico generalmente nos dice cuál es el margen que debe haber en radioterapia convencional. En radiocirugía cambia, porque en radiocirugía prácticamente cada una de las hojas en la planeación es común que se tenga que mover para lograr las dos características que mencioné hace unos momentos. Bien. Es igual aquí dos imágenes, una para el caso de 3D o conformal, donde vemos la fuente virtual de radiación. Está también el MLC, le entrega al paciente o a la lesión, mejor dicho. Y del lado derecho igual, también tenemos el sistema de colimación MLC, aquí representado en color gris, el paciente y la lesión. El robot que controla este movimiento de las hojas del que estábamos platicando hace unos momentos, es un trabajo que hace un software, es un algoritmo de optimización que está integrado dentro de los mismos sistemas de planeación y generan una fluencia que es un paso previo a hacer el transporte de dosis en el paciente. En el caso del cálculo de dosis para la técnica 3D o conformal, el planeador se encarga de crear esta conformación del sistema de colimación alrededor de la lesión, es decir, dónde van a estar la posición de las hojas, y se hace el cálculo, el transporte de dosis dentro del paciente. En el caso de la técnica de VIMAT, que está utilizando un optimizador, hay un paso previo, hay un paso intermedio, que es un cálculo de la fluencia. Entonces, hay una parte previo al cálculo, al transporte de la radiación dentro del modelo del paciente, y es justo la determinación de esta fluencia, y después viene en una segunda parte el transporte de la radiación dentro del paciente y el cálculo de la dosis absorbida, y después ahí hay un punto de encuentro para ambas técnicas, donde una vez que se tiene la distribución de 3D en la tomografía del paciente, pues viene el uso del histograma para la evaluación o la evaluación corte a corte de la distribución. En ese punto la evaluación del plan es similar, aunque la manera en la que está trabajando el sistema de evaluación pues es diferente. Ahora bien, a un lado de la planeación, ya sea 3D o conformal, está asociado, en el caso de radiocirugía, es importante la geometría de irradiación. Es decir, se utilizan generalmente varios campos para crear un plan de tratamiento de radiocirugía. Típicamente 6, a veces más, depende de la prescripción, de la dificultad, pero es muy común que la forma de entregar ese plan de tratamiento involucre varias posiciones del gantry, e incluso el giro de la mesa es muy común. Entonces, en el tiempo que estuvimos haciendo durante muchos años radiocirugía con el MLC, radiocirugía conformal, esas planeaciones, la manera de entregar ese plan de tratamiento al paciente, pues involucraba muchos giros de mesa para lograr los requisitos y los objetivos propios de un plan de radiocirugía. Entonces teníamos campos, ya sea que giraban con mesa en cero, donde el gantry gira alrededor del paciente, y también varios campos donde se giró la mesa y pues nuevamente el gantry también gira alrededor del paciente. Entonces aquí tenemos en la imagen del lado izquierdo una muestra en un corte axial, digamos, con el gantry girando alrededor de la lesión, varios campos dirigidos hacia la lesión, y del lado derecho, pues un corte axial del paciente, donde vemos que el gantry también puede adquirir diferentes posiciones para irradiar el blanco, pero eso es porque ya hemos girado la mesa. Entonces, la geometría de irradiación en el caso de la técnica conformal implica prácticamente varios giros de mesa. Eso es típico. Es una
también con la radioterapia convencional, porque es más raro mover la mesa. Sí se hace, pero en radiocirugía definitivamente, en la técnica conformal o 3D, es muy común hacer movimientos de mesa. En el caso de VMAT, en el caso de esta técnica, pues generalmente son arcos, es decir, el gantry está girando con el haz de manera continua irradiando al paciente, el gantry gira alrededor del paciente irradiando la lesión, el sistema de colimación, el MLC, estas láminas que vimos en la primera diapositiva, se están moviendo todo el tiempo, tienen ya programadas sus posiciones para crear la distribución que fue evaluada y aprobada. Entonces, generalmente estas están constituidas por arcos que están girando alrededor del paciente. Puede ser con la mesa en cero, pero también se pueden hacer estos arcos girando la mesa. Entonces, se gira la mesa y, claro, siempre y cuando no haya colisión, pues el gantry está girando en arco, las hojas se mueven de acuerdo al plan y se entrega el plan de tratamiento. Entonces, la manera de irradiar en técnica 3D y VMAT cambia un poquito. Bien, ahora, esta parte de la geometría de irradiación es la parte que me parece más importante en su diferencia en ambas técnicas, porque aunque estamos hablando de técnica 3D y VMAT que creamos utilizando el sistema de colimación, las multiláminas, el MLC, históricamente la radiocirugía no se hizo con un MLC y tampoco en Linacs. Es el inicio y por muchas décadas la radiocirugía fue hecha con los conos de radiocirugía y no se utilizó ningún MLC. Sin embargo, el caso del uso del MLC de un acelerador lineal o como se hace con los equipos que solamente utilizan conos, en cualquiera de los casos comparten todos los principios de radiocirugía, es decir, crear las distribuciones necesarias para dar un tratamiento seguro y la manera de hacer esa transición, ya sea de conos, como históricamente se hizo, es decir, hubo un momento donde solamente se utilizaban los conos y de hecho se hacía nada más funcional, no era, en sus inicios de la radiocirugía, no era en tratamientos oncológicos, pero la migración desde el cono hasta el MLC, llegando hasta la técnica de VMAT, ha sido manteniendo esos principios. Para mantener los principios de radiocirugía, es decir, crear distribuciones que cumplan con los objetivos y con los requerimientos de una radiocirugía, se hace justo cambiando o hardware o haciendo modificaciones a la técnica. En un principio, en los 80s, cuando se utilizaron los aceleradores para hacer técnica de radiocirugía, pues lo primero que se hizo fue crear conos para el acelerador, que es el famoso paper de Winston y Lutz, donde ellos crean sus conos con CRO-Ven y crean un control de calidad específico para esa técnica. Las mesas de tratamiento de ese tiempo no eran como las conocemos ahora, eran de esas mesas estilo camillas que se mueven y se ponen abajo del gantry, y aparte le acoplaron una base para cráneo al estilo de los quirófanos de neurocirugía. Entonces hicieron adaptaciones para crear las condiciones necesarias para tratar, hacer radiocirugía. Entonces fue la primera adaptación, el cono hacia un acelerador. Y después todos los cambios que se hicieron, es decir, la migración hacia el MLC, primero en conformal y ahora en VMAT, pues también tiene alrededor la geometría, la manera de irradiar, hardware y diferente entrenamiento, recurso humano y varios accesorios que en general son importantes en toda la radioterapia, pero que en radiocirugía son indispensables. Entonces, desde el cono hasta el MLC, toda la parte que está fuera del sistema de planeación es muy importante.
repito, también en la radioterapia convencional, pero en radiocirugía pues es muy marcado. Por eso voy a mencionar unos ejemplos de lo que hay alrededor de las dos técnicas, de 3D y VMAT, que no es necesariamente la distribución de dosis que vemos en la pantalla en el sistema de planeación, que generalmente, desde luego, tiene diferencias las distribuciones, pero la importancia para el caso de radiología está en todo lo que acompaña esas técnicas, la de 3D y VMAT. Entonces, es un ejemplo, quiero platicar un poco del ejemplo con caja, cómo lo hacíamos. Ya no hacemos 3D con caja, prácticamente ya no hacemos 3D, pero mucho tiempo lo que utilizamos la caja, el marco de estereotaxia y la caja de localización. Esa técnica consiste en fijar al paciente en un marco de estereotaxia que utiliza unos tornillos. Los tornillos llegan hasta el hueso del cráneo y el marco tiene una caja de localización. Todo está diseñado en conjunto, de tal modo que el marco permite fijar al paciente, inmovilizarlo, y la caja de localización nos permite encontrar las coordenadas del blanco de tratamiento. Entonces se colocaba los pinchos al paciente. Esto requiere anestesia, es invasivo, requiere el tiempo de preparar al paciente y colocar el marco, ir justo en ese momento, bueno, después de colocar el marco, ir a la tomografía, adquirirla, importarla al sistema de planeación, hacer el plan, generar las micas que van a la caja de localización. La caja de localización tiene ahí también unos pasillos que se deben de preparar antes del tratamiento, y hacer el plan, que el plan consiste justo en determinar las posiciones del gantry y de la mesa para crear la distribución adecuada. Y mucho tiempo estuvimos haciendo muchas radiocirugías con el MLC en modalidad 3D o conformal, utilizando el marco de estereotaxia y la caja de localización, y estas generalmente involucraban bastantes movimientos de mesa. Entonces era muy común. De hecho, también hacíamos algunas fraccionadas y también eran con el marco y la caja de localización, y pues igual también en un tratamiento fraccionado, que no era radiocirugía, tenía que seguir el mismo flujo de trabajo. Entonces la planeación 3D era muy similar, entonces también eran muchos movimientos de mesa. El tratamiento duraba, la aplicación del tratamiento tomaba más tiempo del que nos toma ahora, porque la caja de localización requiere, toma su tiempo antes de entregar el tratamiento. Y bueno, entonces esto en el plan 3D, pues era muchos movimientos de mesa, el paciente está con el marco fijo, se entrega el tratamiento y se retira el marco, etcétera, etcétera. En el caso, y ahora que cambiamos de acelerador, seguimos utilizando la caja de localización y el marco de estereotaxia, pero implementamos una técnica con VMAT, que básicamente es una planeación en VMAT con el sistema de fijación del marco de estereotaxia, la localización del blanco utilizando la caja de estereotaxia, y hicimos todo lo posible para trabajar con la mesa en cero, es decir, reducir hacer el menor número de rotaciones de la mesa. Y para nosotros pues tiene algunas diferencias importantes con la técnica que utilizábamos de 3D con el marco de estereotaxia, y el principal es el tiempo, porque justo por los movimientos de mesa que se tienen que hacer con la técnica 3D, en el caso de VMAT, con el mismo sistema de localización y de fijación con la caja y el marco de estereotaxia, las planeaciones las hicimos con mesa en cero, con varios arcos, girando ahí alrededor del paciente, en un plan modulado con VMAT, y la entrega del tratamiento es más rápido, entonces menos tiempo. Entonces para nosotros es una ganancia importante. El tiempo para nosotros, hablando en radiocirugía, es tan importante que en algunas ocasiones nos ocurrió que los tratamientos se tuvieron que detener porque se extendían por bastante tiempo y el paciente se desesperaba, se movía, incluso algunos renunciaron al tratamiento. Eran tratamientos bastante largos. También hubo un cambio importante, pues es que ahora tenemos
energía de 6 sin filtro aplanado, lo cual nos permite dar a una tasa más rápido, combinado con una técnica de VMAT. Sin rotar la mesa, el tiempo es mucho menor, utilizando el mismo sistema de fijación y la caja de localización. Y la pregunta que vino después para esta implementación que hicimos de VMAT con la caja de localización fue cómo encontrar el número de arcos y la geometría de irradiación para hacerlo en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo crear la distribución de dosis que conocíamos o que fuera satisfactoria para el caso de radiocirugía. Entonces empezamos, intentamos con varios arcos parciales. La idea era hacer el menor número de rotaciones de mesa, porque en el caso de la caja de estereotaxia, si hacemos rotación de mesa, aparte de que toma más tiempo, la verificación se vuelve un problema. En el caso de 3D, con la caja, cuando uno rota la mesa, puede entrar, colocar la caja de localización y hacer las correcciones necesarias por la incertidumbre mecánica asociada a la mesa de tratamiento. La mesa de tratamiento, al rotar, tiene una incertidumbre importante para el caso de radiocirugía, y en el caso de VMAT, si modulado, no hay manera para nosotros de rotar la mesa y verificar o hacer esa corrección si utilizamos la caja de localización. De tal modo que la idea era utilizar la caja de localización, dejar la mesa en 0, tomar imágenes y guiarlo por imagen y no rotar la mesa. Entonces vimos que funcionaba. Entonces después la pregunta fue cuál sería la geometría en términos del número de arcos y si arcos parciales, completos, de tal modo que tuviéramos la distribución adecuada para el tratamiento. También se puede rotar la mesa, pero en el momento de rotar la mesa con técnica de VMAT y utilizando la caja de localización, el compromiso es cómo aseguramos que la incertidumbre asociada a la mesa no tiene, qué impacto tiene en la distribución de dosis o en la incertidumbre de la entrega de ese tratamiento, aparte de que consume más tiempo, verificación, etcétera, etcétera. Entonces la idea era dejar mesa 0 utilizando la caja de localización, pero ahora con técnica de VMAT, a diferencia de lo que hicimos por muchos años con la caja y el marco, que fue rotar muchas mesas y en técnica conformal, pero tomaba más tiempo. Y el otro cambio importante para nosotros con la instalación del nuevo equipo fue la implementación de una técnica frameless, es decir, una técnica de radiocirugía ahora guiada por imagen, con una máscara, ya sin el marco, que tiene varias ventajas, y de hecho el marco se está quedando obsoleto, y lo que se hace ahora, la versión nueva de radiocirugía, pues es una versión con máscara y utilizar frameless, le llaman, y es guiada por imagen, y la implementamos. Entonces esta es la otra opción. Y en aquí les muestro una imagen de cómo funciona esta técnica de frameless. El paciente se le hace una máscara. Es una máscara así como ocurre en radioterapia convencional para fijar como sistema de fijación para el cráneo. Entonces, se visita unos días antes, se hace la máscara, se adquiere la tomografía, se hace el plan de tratamiento. Cuando se presenta el paciente, la ventaja es que el plan en principio ya está hecho, y el paciente pues no es invasiva la técnica, a diferencia de la caja, que los tornillos llegaban hasta el hueso, anestesia, un poquito de sangre, llanto y mucha adrenalina. Entonces, la ventaja en el caso de radiocirugía con técnica frameless, sin el marco y con máscara, pues es menos invasiva, se planea con más tiempo, etcétera, etcétera. Está guiada por imagen. A diferencia del marco de estereotaxia, la técnica de frameless que utilizamos tiene dos componentes. Uno es un sistema
infrarrojo para localizar la lesión. Es decir, toda la parte de coordenadas espaciales, de dónde está la lesión, etcétera, etcétera, lo resuelve este sistema infrarrojo. Entonces, sobre la máscara hay ahí un sistema de unas esferitas y una cámara infrarroja, de tal modo que tiene control sobre la mesa, puede colocar la lesión en el isocentro, así como en la técnica de radioterapia convencional de los 3 balines, los técnicos mueven manualmente, mueven la mesa para localizar la lesión. Aquí el sistema infrarrojo hace ese movimiento automático de la mesa, sabe dónde está todo el tiempo la mesa, sabe dónde está el paciente, sabe dónde está la lesión. Entonces, con este sistema localiza la lesión, la coloca en el centro del equipo y tiene un segundo componente donde utilizan guía el tratamiento por imágenes, toma imágenes de rayos X y viene todo el proceso similar a lo que también en radioterapia convencional, que es tener imágenes de rayos X del paciente y verificar o corregir la posición del paciente ya en la sala de tratamiento. Entonces, pues esto fue nuevo para nosotros. Entonces, fue ahora hacer radiocirugía con esta técnica. La implementación suena directa, es decir, suena a que simplemente ya no atornilles, ponle la máscara y trátalo. No es así, es una idea que es fácil que uno la crea. Sin embargo, esta técnica, el hecho de haber quitado los tornillos y pasarlo a la máscara, implica justo que todo alrededor del procedimiento, o desde el inicio hasta el final, se tomen bastantes cuidados y se optimice ya sea por software o a través de todo el proceso de la creación del plan. Se minimice todos los errores de tal modo que la precisión con la técnica frameless sea equivalente a la precisión que se tenía con el marco. Es decir, no es simplemente un cambio de marco por máscara, sino es todo un cambio en la metodología para implementar la técnica de frameless. Entonces, en el caso de técnica de frameless, con este sistema infrarrojo y de verificación, la gran ventaja es que resuelve el problema de la incertidumbre al rotar la mesa, porque podemos tomar imágenes aún rotando la mesa. Todo el tiempo se puede hacer correcciones guiadas por imagen con este sistema. Es diferente al sistema de imágenes de un Conbim CT, que generalmente, que también lo tiene el equipo, y casi todos los aceleradores modernos traen integrado un Conbim CT, de tal modo que se coloca al paciente, se toma el Conbim CT, o ya sean las placas 2D del sistema de imágenes que también trae el acelerador, y se hace corrección por posicionamiento del paciente, pero con la mesa en cero. Si rotamos la mesa, algunos sistemas de imágenes no pueden, como el Conbim CT, no puede tomar la imagen porque la mesa está rotada, hay colisión, no está diseñado para que se utilice así y por lo tanto no se puede corregir por la incertidumbre, la posición del paciente por esa rotación, por la incertidumbre que pueda haber en la posición del paciente por rotar la mesa y sin verificación. Entonces, en el caso de una técnica 100% frameless, resuelve ese problema, se puede rotar la mesa, se puede verificar por imagen y corregir si es que la posición del paciente o por incertidumbre de la mesa, se corrige. Entonces, es una técnica que es más rápida, se rota la mesa, toma las imágenes, se aplica, se gana mucho en tiempo, en términos del tiempo, y totalmente está hecha, fue implementada esa técnica con VIMAT, es decir, son haces modulados, son arcos que están, arcos parciales o la gran mayoría son, son planeaciones hechas con mesa en cero, pero en algunos casos se rota la mesa y pues se toman las imágenes y se corrige la proporción y todo es modulado, es decir, ya no es, esta parte ya no tiene nada de 3D, se podría hacer, pero prácticamente no lo hacemos. Es algo que ya es todo es optimizar y crear técnica de VIMAT.
Y la idea, para mí interesante, es las distribuciones de dosis, encontrar las que cumplen con los objetivos clínicos con el menor número de rotaciones. De preferencia, mesa cero. Se hace una verificación, es más rápido dar el plan de tratamiento, quitamos todo el problema de la incertidumbre mecánica de la mesa. Entonces, si está en mesa cero, ese es como el blanco de tratamiento, ese es el goal de esta técnica. Y finalmente, ahora tenemos una también opción a utilizar la técnica clásica de radioterapia de los 3 balines, es decir, es una máscara, es otra máscara, no es la máscara para el caso de Frameless, otra máscara, es una máscara que el sistema de localización utiliza 3 balines, así como en radioterapia convencional, pero no tenemos mucha experiencia en radiocirugía utilizando esa técnica de los 3 balines. No sé, hay unos pacientes, prácticamente son hipofraccionados, no radiocirugías en sí, y actualmente ILSE está haciendo un estudio para intentar ver si es factible crear una técnica de radiocirugía utilizando el sistema de localización clásico de los 3 balines. Pero bueno, eso no tenemos experiencia, está en estudio. Y finalmente, pues también seguimos utilizando los conos. Los conos es un accesorio del acelerador, un sistema de colimación particular, no es el tema de la charla, pero se siguen utilizando los conos. Siempre se han utilizado en un menor porcentaje, no de todos los tratamientos que se hacen, pero para algunas cosas son irreemplazables. Conos son conos y también pero ya recordé, puse esta ilustración, esta imagen, porque también los conos, la forma de las distribuciones que se logran en una planeación, justo la modificación de las distribuciones es modificando la geometría de los arcos con los conos. Entonces, dependiendo del recorrido del arco, el recorrido del gantry en un arco, la separación entre la rotación de las mesas, todas esas variables geométricas de cómo se irradia el paciente en la distribución es lo que nos permite hacer esos cambios que se ven aquí, que se pueda rotar o se vea más angosto, más ancho, para cumplir también nuevamente pues, con los objetivos de una planeación con conos. Pero bueno, esa no es explícitamente el tema de conos, pero también los utilizamos. Muy bien, entonces en este tema de la geometría, justo queremos que en la imagen del lado derecho hay una pequeña lesión de color rojo, del lado izquierdo también está una de color rojo. En radiocirugía, la geometría es todo un tema porque requiere varios campos, como dijimos al principio, ya sean estáticos o varios arcos, en el caso del modulado, de modo que las curvas de isodosis o la distribución cumplan con los objetivos y sobre todo cuide al tejido sano y se cumplan todos los principios de radiocirugía, que en radioterapia convencional una diferencia importante es que se utilizan menos campos de tratamiento. Entonces ahí las distribuciones son distintas. En una técnica de caja, por ejemplo, utilizas 4 campos y con eso puede ser satisfactorio para algunos tratamientos de radioterapia convencional. Sin embargo, en el caso de radiocirugía es común utilizar bastantes campos y bastantes arreglos en la geometría. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de por qué es importante en la planeación esta parte de la geometría. Esta es una lista de algunas patologías que se tratan aquí en el instituto. Varias de ellas son, no todas son de radiocirugía. Bueno, aquí veo que está glioblastoma. Estas son las patologías con mayor frecuencia, pero meningiomas sí hay para radiocirugía. Adenoma también adenomas de hipófisis también son, se hace radiocirugía para ese tipo de patologías, para schwannomas, astrocitomas y glioblastomas, son casos fraccionados. Metástasis sí. Algunos globus también, malformaciones arteriovenosas también van a radiocirugía algunas, amartomas y craneofaringiomas. Pero bueno, entonces aquí hay un ejemplito para
el caso de un schwannoma. Entonces hay unas imágenes en el centro de una resonancia en un corte coronal. Está dibujado en verde el tallo, que es el órgano de riesgo, y bueno, también está desde luego el cerebro, y ahí hay un schwannoma de color, contorneado de color naranjita, amarillo. Está, de hecho, hasta desplazando al tallo. Entonces, esta es una situación donde la relación espacial entre el blanco de tratamiento y los órganos de riesgo en radiocirugía hacen llamado a definir los haces y la geometría de radiación. Aquí mismo puse un histograma de los ángulos de la mesa en algunos casos. Aquí hay 183 campos, que ha de ser para, no recuerdo, algún número de schwannomas tratados, pero en general están graficados en el histograma 183 campos, y en el eje X está el ángulo de la mesa. Hay unos ángulos prohibidos, no todos los ángulos se pueden utilizar en un acelerador lineal, pero en el rango útil les muestro que hay una variación a lo largo de varios ángulos de mesa necesarios para lograr los objetivos de una radiación similar a, bueno, para este caso, este histograma es específicamente para schwannomas. Y del lado derecho está un histograma también, pero para los ángulos de gantry en el caso de técnica conformal. Esto es técnica conformal, entonces la planeación justo consiste en encontrar los ángulos de mesa y los ángulos de gantry para cada uno de los campos que vamos a utilizar en la planeación de radiocirugía. Entonces, vean también que hay una distribución amplia. La idea ahí es, desde luego, atravesar el menor número la menor cantidad de tejido sano, de preferencia los órganos de riesgo no hacerlo. Para el caso conformal 3D utilizamos algoritmo Pencil Beam, entonces también se tenía que evitar las interfaces aire-hueso, y entonces el arreglo geométrico es importante. Está encontrar qué posición de mesa y qué posición de gantry vamos a utilizar y crear, y después de ver la distribución de dosis, pues hacer los ajustes necesarios para que cumpla con nuestros objetivos. De hecho, en el caso de cuando hacíamos esta técnica 3D, tenemos hasta unas plantillas. Aquí les muestro en una tabla, unas plantillas que utilizábamos con varios ángulos de mesa, si es que eran schwannomas izquierdos, si eran schwannomas derechos, pues ya estaban estas plantillas. Y en algunos casos como que se veía un patrón. En el caso de los schwannomas, estos schwannomas que les muestro que son vestibulares, digamos, comparten espacialmente, o sea, dentro del paciente, generalmente están en el mismo lugar. Este tipo de patologías son los schwannomas vestibulares. Entonces, justo veíamos que a la hora de planear, los valores de mesa, de mesa y de gantry, pues cambiaban, justo porque si estabas del lado derecho, tenían una distribución muy parecida, similar de ángulos de mesa y gantry para los campos, y del lado izquierdo también. Esto, de hecho, actualmente se sigue utilizando, pero no en 3D. Por ejemplo, esto lo metieron al software de planeación, y las versiones, por ejemplo, de Elements, del sistema de planeación de Elements, utiliza algoritmos para donde encuentra cuáles son los ángulos, cuál es la geometría de radiación que optimice los objetivos de tratamiento. Entonces, nosotros lo hacíamos a mano, es decir, el planeador lo tenía que encontrar. Con el tiempo, y en algunos casos, prácticamente se volvía algo parecido a una plantilla y hacer ajustes menores. Pero ahora los sistemas de planeación, pues esto lo metieron, y se encarga de encontrar esta geometría de radiación. En el caso de Elements, en Multiple METs, utiliza algoritmos para hacerlo así. Lo hace un poco más sofisticado, como lo hacemos seguramente nosotros. Esta es unos histogramas para el caso del schwannoma, de los schwannomas vestibulares, y pues les muestro aquí el de la cóclea. Cóclea es un órgano de riesgo que es cercano para este tipo de patologías, el del tallo y el del tejido sano.
Entonces aquí están colectados varios pacientes, cómo se ven los histogramas, se los muestro porque más adelante les muestro cómo se ven con RapidArc. En algún momento los sacamos, se guardaron ahí mucho tiempo y, y ahora pues les quiero mostrar cómo se ve cambiando a la técnica de RapidArc. Pero antes les muestro también otro ejemplo, ahora es para meningiomas. Son un histograma de la distribución de los ángulos de Mesa y de los ángulos de Gantry. Y nuevamente resolver el problema geométrico. En la técnica 3D, una parte que era muy activa en la planeación era encontrar la posición de las multiláminas que conformara la lesión, pero generalmente nosotros tenemos que hacer algo extra aparte de conformarlo. Generalmente era encontrar dónde la distribución salía de nuestro objetivo de planeación, del blanco de tratamiento, es decir, encontrar en la distribución cuál curva de isodosis necesitábamos modificar para minimizar la radiación del tejido sano, y utilizábamos estructuras auxiliares que aquí se ven en verde. Bueno, ya sé que hay varios verdes, pero la idea era pintar prácticamente la distribución de dosis, la sección o la parte de la distribución de dosis que no queríamos en el tejido sano, verla como estructura a través de la vista del haz en el sistema de planeación, y con el multihojas cerrar o tratar de cubrir esas estructuras auxiliares. Entonces muchas veces esas hojas multiláminas quedaban pegadas completamente, sin margen, e incluso tal vez entrando un poquito dentro de la estructura del blanco de tratamiento, de tal modo que pudiéramos lograr la distribución que queremos. Bueno, y este es un ejemplo de lo que se logra con técnica 3D y jugando con las hojas, o sea, manualmente moviendo prácticamente hoja por hoja el resultado para un meningioma. Entonces, del lado izquierdo es la distribución una vez que se encontró la geometría de los campos, es decir, ya se sabe qué ángulos de Mesa y qué ángulos de Gantry. El sistema de planeación calcula la distribución. En este caso está, bueno, aquí se muestra sobre la resonancia, pero la calcula desde luego en la TAC. Y del lado izquierdo tenemos la distribución con un pequeño margen, regularmente un margen como de 1 milímetro del MLC, de las multihojas, hacia el blanco de tratamiento. Y ya la suma de todos los campos genera una distribución, como se ve en el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos, nuevamente está el órgano de riesgo del tallo, está en verde, y pues también hay una parte de cerebro donde este valor de dosis, esta curva de isodosis, se sale del blanco de tratamiento, es decir, no es satisfactoria para la radiocirugía. Utilizando esta técnica de crear una estructura auxiliar, meter las hojas, cerrar, se lograban distribuciones de este estilo. Ahora digo se lograban porque ya prácticamente no hacemos 3D. Y quedaban esta distribución, es decir, es muy poderosa la técnica 3D, crea distribuciones satisfactorias, la usamos mucho tiempo y bueno, así lo hacíamos. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Ok. En el caso de la evaluación de la distribución, a la hora de evaluarla cuantitativamente, se hace visualmente todos los cortes, se ven ciertas curvas, se evalúa, el médico lo hace, el físico médico lo hace también cuando está haciendo la planeación. Sin embargo, en la evaluación cuantitativa con el DBH cambia un poco con la radioterapia convencional, porque una diferencia es que para el caso aquí muestro una curva de un histograma 2 volumen, la curva del PTB, que yo creo que la pueden identificar, y una curva muy distinta y que parece que cae, que pretende ser un órgano de riesgo. Pero en el caso de la radioterapia convencional, generalmente un objetivo es del valor de la prescripción hacia la derecha, que le llaman el gradiente, o cuánto más de dosis tienes dentro del PTB por arriba de la prescripción. Entonces, un objetivo es estar cuidando el lado derecho de la curva del PTB en el histograma. Sin embargo, en radiocirugía, el objetivo es hacia el lado izquierdo del valor de la prescripción de dosis, porque es justo lo que hace este efecto. Es decir, lo que queremos es
que los valores de dosis disminuyan en el tejido sano, de tal modo que la separación que hay entre la prescripción y la curva del histograma del órgano de riesgo sea lo más grande posible, que aquí está pintado en un tono de color cafecito. Esa es una zona esa separación es la que nos interesa. Entonces, esto mismo lo llevamos a estudiar la geometría ahora con técnica de BIMAT, diferentes irradiaciones. Esta imagen que les muestro creo que no es exactamente de una radiocirugía, pero ya la tenía y la aprovecho para mostrarles ahí diferentes geometrías y pues y cómo va cambiando el histograma al crear distintas planeaciones. Entonces fue la idea de hacerlo. Y finalmente aquí les muestro una comparación cuantitativa del cerebro whole brain, bueno, el tejido sano, digamos, en su versión completa, en el caso del sistema nervioso central, para un meningioma, como el que les mostraba en las imágenes anteriores. También es un meningioma, es radiocirugía. Del lado izquierdo es conformal, del lado derecho es radiocirugía, y lo que muestro son unos histogramas para distintas curvas. Está la curva del B15, B12, B8 y B4. Estas patologías normalmente tienen una prescripción alrededor de los 16 grays. Entonces, en la parte superior está el B15. Vean que del lado izquierdo, en técnica conformal, a lo mejor están muy chiquitos los números, pero casi todos, la columna está en 0. Para el caso de RapidArc no está exactamente en 0, es una distribución un poquito más ancha y desplazada hacia el lado derecho del 0. Para la curva del V12, nuevamente, el caso de RapidArc es más ancha la distribución, la dispersión es mayor y y desde luego está más cerca del 0 en el caso conformal. La tercera histograma, que es el V8, está en color cian o azulito. Nuevamente, técnica de RapidArc, dispersión es más alta. Y por último, el V4. Y en el caso nuevamente de RapidArc, es una dispersión todavía más grande. Entonces aquí vemos una diferencia entre las dos técnicas en valores de V15, V12, V8 y V4. Del volumen que se irradia del whole brain, del tejido sano, del cerebro, con distintas curvas. Entonces vemos que, y aquí están justo unos histogramas para el caso de whole brain, del lado izquierdo 3D, del lado derecho RapidArc, para varios planes de tratamiento. En el de 3D se ve mucho más mucho más pegado al promedio, la dispersión es menor con respecto al histograma promedio, y en el caso de RapidArc, la dispersión pues es más grande con respecto a la curva roja, que es el promedio. Desde luego, todos estos histogramas cumplieron con las restricciones, fueron planes que se aprobaron, planes que cumplían con los objetivos. Sin embargo, sí hay algunas diferencias. No, la comparación no es esquemática, es para la discusión en general. Desde luego no es justa, no son los mismos pacientes, no es el mismo sistema de planeación. Eso es algo que nos ocurre a todos nosotros, te cambian el sistema de planeación, y tú estás viendo un histograma, pero desde luego pues, puede haber cambiado el algoritmo de cálculo, y no es una comparación directa, es una comparación con otros fines, ¿no?, cualitativos de este histograma. Y bueno, estas son para el caso de también RapidArc y conformal, pero para el tallo cerebral, que creo que es donde se nota la ganancia. Para el caso de BIMAT, el órgano de riesgo se puede proteger más, se hace bien con 3D, pero desde luego con RapidArc o con BIMAT tiene ventaja el utilizar el optimizador sobre los órganos de riesgo. Y esta diapositiva me la voy a saltar, es simplemente cómo varían algunos parámetros de los planes de tratamiento, como la dosis mínima, máxima, media y la dosis al isocentro para distintos sistemas de planeación, que es una gráfica muy famosa que está en varios ICRUs.
con relación a lo que estaba mencionando. Y pues originalmente yo quería presentarles en esta charla para estos histogramas para todas las patologías, y desde luego el caso de metástasis, que es muy interesante, y múltiples metástasis ahora que está de moda, pues mucho más interesante. Pero pues total que me quedé hasta meningiomas. Una de las grandes diferencias también entre técnica 3D y BIMAT es el tratamiento de metástasis, y en particular múltiples metástasis. Entonces ahí es toda un gran cambio en el uso de las técnicas. Muy bien, y pues con esto termino esta charla, justito a las 6, como quedamos, y pues vamos a pasar a las preguntas. Agradecemos la presentación, por demás interesante y motivadora para todos los socios, amigos y colegas que han atendido este evento. Procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Revisemos el chat. Tenemos la primera pregunta de parte del compañero Everardo Flores. ¿Cuál es el tamaño mínimo de lesiones que se pueden tratar con BIMAT? La pregunta es: ¿el mínimo de lesiones con BIMAT? Una. O sea, el mínimo sería 1. El máximo que hemos tratado, que sería el caso de múltiples metástasis, yo no tengo el récord, pero sí he escuchado algo así como 20, tal vez me han tocado 10 o algo así. Es algo... son los números que he escuchado. Mínima 1. ¿Sí era esa la pregunta? Creo que se refería, pero al tamaño, el tamaño de la lesión. O sea, El tamaño de la mínimo y el lesión. tamaño máximo. Sí. Con BIMAT. No tengo el número en centímetros cúbicos en la memoria, Everardo, pero bastante chiquitas. Yo creo que alrededor de ¿qué será? Unos 2 milímetros de diámetro, tal vez, algo así. Tal vez, en el caso de múltiples metástasis, unas muy chiquititas. Es común que en múltiples metástasis haya varias ahí chiquitas, y justo pues las tratan de todas. Ahora que, bueno, y ahora lo hacen con técnica monoisocéntrica, con un solo iso y tratar varias. Entonces sí hay unas bastante chiquitas. Es un problema, eso que nos pregunta Everardo. El mínimo, el más chiquito es un problema, porque pues es justo del orden donde está toda la incertidumbre, pues del mismo equipamiento, de las técnicas, en que ni siquiera tanto, creo yo, en mi opinión, del sistema de planeación. Acurus tiene 1.25 su matriz de cálculo, pero el problema ahí yo plantearía en términos de la incertidumbre del equipamiento y cómo está implementada la técnica. Pues sí, hemos tratado algunas muy chiquititas. Muy chiquitas. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta nos está orientada en, digamos, en las técnicas de planificación. Nos pregunta el compañero Jesús Díaz. Para las planificaciones empleadas en BIMAT, ¿utilizas anillos o NTO para aumentar gradientes, o qué valores de tolerancia recomiendas de inhomogeneidad según el ICRE 83? Sí utilizo anillos en la modulación, pero también es muy buena pregunta. Aquí en particular en el instituto, el desarrollo de la técnica de radiocirugía en general, la hicieron antes de incluso algunos documentos como el Quantec de cerebro. Bueno, está la tolerancia para cerebro. Entonces, desarrollaron la técnica y se crearon las tolerancias. De hecho, creo que se utilizan prácticamente unas tolerancias internas, desde luego compatibles con lo que está en la literatura, incluso un poco más restrictivas. Y se tienen que cumplir ciertos objetivos clínicos. En particular para la radiocirugía, la métrica más importante para nosotros es el V12. Entonces, para el V12 controlarlo, sí, en ocasiones sí
he utilizado anillos. Yo sé que son muy comunes en radioterapia modulada, convencional, muy útiles. En las nuevas versiones ya hasta lo hacen automático, es decir, en algunas ya no necesitas hacer los anillos. En la última versión de Eclipse tiene ahí su opción en el optimizador para hacer algunas de estas cosas en automático. Elements también tiene una parte que trata de evitar el uso de anillos, pero sí son útiles y sí los he utilizado y desde luego te salvan en muchos casos. Muchas gracias, Alfredo. Siguiente pregunta es de la compañera Eleni. Es un comentario y una pregunta. Nos dice que le gustaron mucho tus dibujos, que si los hiciste tú en tu presentación. Están muy artísticos. Muchas gracias. Sí, los hice yo. De hecho, por andar haciendo dibujitos, ya no terminé los histogramas, pero me gustaron mucho y al último ya me estaban gustando más dibujar que estar sacando todos los histogramas y analizándolos. Muchas gracias. Claro que sí, nos pregunta el compañero Gustavo, nos dice, ¿habrá efectos secundarios cuando se presentan los tratamientos de BIMAT? Imagino que podrás compararlos con algunos efectos secundarios en radiocirugía 3D. Es una pregunta que vamos a tener que contestar con el tiempo. Normalmente todo lo que sabemos de efectos de la radiación en tejido sano toma bastante tiempo colectar esa evidencia. En algunos Quantec, yo recuerdo, creo que el de riñón hace alusión explícita a efectos que va a haber por el utilizar IMRT, pero seguramente tendremos que esperar. Yo lo que veo, y pues es en parte la idea de hacer un tributo prácticamente con esta plática a la 3D, porque ya no la ocupamos. En algunos casos la van a eliminar por completo del sistema de planeación y pues lo van a dejar todo en modulado. Y también yo sé que todos nosotros, los que hacemos clínica, pues de algún modo u otro estamos migrando hacia modular, ya sea en IMRT o VIMAT, y estamos dejando 3D. Y ha sido un paso pues abrupto, pero todo el mundo lo está haciendo, es decir, y no tenemos esa información. Va muy rápido la manera en la que está cambiando la tecnología en radioterapia. Entonces nos lleva un paso adelante. Entonces hay muchas preguntas que no sabemos qué va a pasar. Y que no conozco esa información. Yo creo que en algún tiempo pues se tendrá que revalorar, ¿no? De hecho, pues todo el tiempo hay estudios que están tratando. Desde luego la ganancia pues es en al modular, es en tejido sano. Y la idea de estos histogramas, por ejemplo, fíjense, también muy buena pregunta. El caso para nosotros, evaluamos el histograma del tejido sano en radiocirugía con el V12, así muy particular. Entonces, si vamos a Quantec, de donde se sacó esa métrica, la gráfica que se utilizó, los estudios que se utilizaron, pues son estudios con información muy pequeña, es una muestra muy pequeña de distintos autores que irradiaron en geometrías distintas. No es igual, no es tan sencillo hacer esa comparación. Hicieron un gran esfuerzo, desde luego, los autores de Quantec para pues tratar de cuidar la calidad de esa información y reunirla en esa gráfica que vemos en el Quantec de tolerancia de cerebro, pero son muy poquitos datos. Yo aquí les puse cuando comparo el tejido, el whole brain, el cerebro, para varios pacientes tratados con diferentes técnicas, puse el B12, B15, B8, B4. Es decir, también ahora que hay más información, que la tenemos en los histogramas, que está todo el apoyo de cómputo, pues yo esperaría que también se tenga más información y más estadística, porque muchas decisiones que tomamos en la clínica para evitar efectos adversos y que desde luego sirven y han demostrado ser útiles, pues están restringidos, como el caso del B12, que es B12 y ya. Pero ¿qué pasa con el efecto en el resto de las curvas? Pues no necesariamente está todavía disponible. Entonces tendremos que esperar y se está irradiando más tejido sano con BIMAT, desde luego. Muchas gracias, Alfredo. Siguiente pregunta. ¿Has podido comparar estas herramientas, cálculos de dosis absorbida, para perfiles de máquina obtenidos usando las correcciones modernas de campos pequeños con el método anterior? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta? Sí, claro. ¿Has podido comparar con estas herramientas,
los cálculos de dosis absorbido para perfiles de máquina obtenidos usando correcciones modernas de campos pequeños. Yo no lo he hecho. Quien lo está haciendo, esa parte, es José Manuel, aquí en el instituto. Olinka, Amanda, están trabajando en la parte de dosimetría. Yo específicamente esa parte con campos pequeños no. He estado trabajando más bien en algo de control de calidad, pero no he estado ahí directamente. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿cambiaron los márgenes GTB-PTB cuando se hace la transición del marco estereotáctico a frameless? También todas son muy buenas preguntas. No, es decir, bueno, esta pregunta yo creo que la debería de contestar más un médico adscrito. Voy a dar mi opinión, pero por favor a reserva, desde luego de que yo creo que el médico debería cambiarlo, no así tal cual que haya cambiado el margen. Ese es otro de los puntos por los cuales también inspiran esta charla. Y yo veo, es una impresión personal, que física médica, nosotros los que estamos en clínica, tenemos que hacer estas transiciones y no son completas, o sea, son graduales y a veces parciales. Entonces, puede existir un escenario donde tu equipo de trabajo, me refiero a los médicos, me refiero a los técnicos, al mismo físico, donde se formaron y tienen ya un plan de trabajo, por ejemplo, en 2D, ya no digamos 3D, en 2D, que no parece mucho tiempo, pero no hay tanto, podemos encontrar rastros de 2D, pero en un sistema de planeación con un plan moderno de IMRT o BIMAT. Entonces, yo lo veo como un problema, no sé si sea nada más de Latinoamérica, nada más mío, tal vez, pero son un cambio así de abrupto, es decir, de pasar de técnica 3D a modulado, quitar la caja, pasar a frameless, sí implica un cuidado, una revisión de todo tu método, tu metodología para crear un tratamiento del paciente. Lamentablemente, pues requiere mucho tiempo, requiere mucho entusiasmo, requiere que el personal esté muy comprometido, requiere horas extras, desde luego. Eso solamente va a hacerse si hay interés y hay que hacerlo. No está construido. El caso de radiocirugía, lo que se hace es que tú vas a la literatura, ves, pero no lo tomas tal cual y lo colocas en tu clínica. La recomendación es, tú ves la guía, vienes a tu clínica y todo lo mides y todo lo implementas paso a paso y para tus condiciones muy particulares que incluyen esto, es decir, la discusión con los médicos de los márgenes, qué va a ocurrir y nosotros darles la información, es decir, el equipo lo cambiamos, la incertidumbre cambió, ahora las incertidumbres mecánicas son estas, hicimos unas pruebas con un maniquí, observamos que el desplazamiento del maniquí dentro de este sistema de fijaciones de tanto, entonces es una parte dinámica, todo el tiempo se está retroalimentando y cada vez lo vas mejorando. Hay varios papers que han estado trabajando en eso, se los pueden encontrar, donde se ve que sistemáticamente van mejorando y mejorando su técnica de todo, hasta de adquisición de imágenes y control. Entonces, no lo hemos hecho así tal cual un cambio de márgenes al cambiar con técnica de BIMAT. Yo supongo que en algún momento, viendo esta información, evaluando, debería, pero no lo veo. Tampoco lo veo en 3D, es decir, yo veo márgenes pero bueno, no lo tenemos tal cual, un cambio de márgenes. Lo que sí está, digamos, se ha mantenido en técnica durante todo el tiempo, o sea, hasta el día de hoy, es un trabajo para lograr es un principio de la radiocirugía, que es tener la capacidad para localizar el blanco, lo que quiere decir poder distinguir tejido sano del tejido blanco.
porque operan de manera diferente. El caso de radioterapia convencional con radiocirugía, la diferencia es prácticamente, está ahí en la capacidad para distinguir tejido sano del tejido blanco. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Muy cierto todo lo que nos estás diciendo. La tecnología a veces más nos exige que ir innovando rápidamente en todos los ámbitos de la radioterapia y de todas las ciencias. Siguiente pregunta, nos dice el compañero Rubén Álvarez. Muy buena plática. Cuando se hace un plan de tratamiento de radiocirugía, ¿hasta cuánto es el máximo de dosis que estás aceptando? ¿Depende de cada tipo de lesión? Sí, hay diferentes prescripciones. En el caso de radiocirugía funcional, o sea, donde no es un tumor, pues dosis van 100 grays, puede ser más. En el caso de para técnicas con MLC, como 3D, pues a lo mejor serían algunas metástasis y las dosis andan ahí en 24 grays y el máximo se va más. En radioterapia convencional yo sé que es un objetivo limitar la dosis máxima. Pues generan 10% o 5% y hay un valor ahí que lo fijan. ICRU 83, como alguien lo mencionó, propuso cambiar la visión a una visión estadística, entonces ahora la dosis máxima lo evalúan con el D2. ICRU 91 también va en esta idea de cambiar de un punto, evaluar el valor de dosis máxima, cambiar al concepto de D2. Pero en el caso de radiocirugía para blancos sólidos, en el caso de un tumor, un meningioma, donde todo el blanco de tratamiento son células que tú no quieres, o sea, no es una mezcla de tejido sano y células tumorales, es un tumor sólido. El valor de dosis máxima adentro no es un objetivo tan importante como lo es en la radioterapia convencional. Entonces puede crecer de manera alarmante. Yo sé que eso pasa cuando empiezas a hacer. Como escuché alguna vez, sientes que estás viajando a la luna cuando estás haciendo cosas así, la primera vez, entonces puede ser muy alto el valor de dosis, entonces un 20% tal vez esté ahí adentro, claro, del blanco de tratamiento, un blanco sólido, y no es el principal objetivo de la planeación. Por eso les mostraba en el histograma, el objetivo va de la prescripción hacia la izquierda, hacia donde están los órganos de riesgo, porque justo se trata de proteger el tejido sano, que también es otro principio de radiocirugía, el crear una distribución de alto gradiente, donde haya una caída abrupta, la mayor que puedas, entre la periferia del blanco y dentro del tejido sano. Muy bien. Pero puede crecer bastante y rápidamente el Dmax. Muchas gracias. El compañero César Ruiz igual te felicita por tu presentación y tus dibujos muy originales. Gracias. El compañero Lav nos hace una pregunta. Dice, ¿tienen alguna restricción en cuanto a la piel? Es decir, evitar la alopecia en casos de radiocirugía. Sí, algo así. Por ejemplo, una regla, así como de dedo, era poner el número de campos, o sea, justo en una conformal, en una planeación conformal 3D, entonces había que poner varios campos, para lograr si pones uno solo, no se logra el objetivo, los objetivos de protección, entonces vas poniendo más y más y más campos, y una regla de dedo era poner el número de campos de tal modo que no tuvieras más de 2 grays por campo, justo para evitar este efecto que menciona Olaf. Entonces andaban ahí alrededor de 6, 9 campos. El problema de poner más de 9 campos es que el planeador, la capacidad para controlar 9 campos, el peso o justo la distribución geométrica, ya no es tan sencillo. Le mueves tantito y te cuesta trabajo ver cuál fue el efecto o encontrarlo. Entonces se vuelve difícil. Pero el mínimo de campos más o menos obedecía a una regla parecida de que no te fueras a pasar de 2 grays por campo para evitar efectos así. Aunque en general no es, tampoco es el órgano de riesgo principal. Hay unas lesiones que están muy pegadas a piel, pero ahí también entran pues unos efectos más complicados, como el que esté muy oblicuo y
para el caso de la caja de cerotaxia, por ejemplo, lesiones muy periféricas que están muy cercanas hacia la piel. Entonces también le ponen condiciones y demandas extremas a todo, es decir, al mismo sistema de fijación, localización, y etcétera, etcétera. Pero en general piel no era, al menos no vinieron a reclamarme de planeaciones por efectos de piel. Pero caída de cabello, pues eso sí es hasta infraccionado, ¿no? Es decir, me refiero en todo caso a daño en la piel. Y varios pacientes incluso es común aquí que sean pacientes que, por ejemplo, que tienen cranotomía o que no tengan el huesito, entonces ahí tienen un quiste, un poquito de agua, entonces ahí también la piel es un poquito difícil de manejar, pero no efectos que me hayan venido a reclamar en piel. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Tienes varias felicitaciones por excelente conferencia. Gracias. Yo tengo una duda con lo que has Sí. explicado. No sé, en cuanto a nosotros en física médica, ¿cuáles, mencionaste ahorita los programas de garantía de calidad? ¿Cuáles son los puntos que uno debe tener muy presentes a la hora de que ya va a implementar en radiocirugía con tratamientos sin marco, por ejemplo? Es toda una charla, va a venir en la temporada 3 de estas conferencias, pero también es una buena pregunta porque yo quería mostrar esta idea de que es frecuente que la tengamos en física médica, donde las diferencias cuando cambias de técnica, IMAD 3D, por ejemplo, nosotros la vemos, nos interesa, de hecho hasta nos preocupa en el TPS, en el sistema de planeación. Entonces uno se angustia por aprender a crear el plan y a manejarlo, optimizarlo y crear la distribución. Y digamos que ya cuando se adquiere la habilidad para generar estas distribuciones o estos planes, pues te sientes tranquilo. Pero en el caso de radiocirugía no es así. En el caso de radiocirugía, el cambio de una técnica es todo un paquete completo que tiene brazos que se extienden desde la adquisición de las imágenes, desde el control de calidad en las imágenes, cuántas, cómo, y es completamente en multidisciplina. Necesitas al médico, el médico debe saber qué imágenes necesita, cuáles en específico, y entonces tienes ahí desde ahí el control y todo el proceso pasa por la planeación, solo es uno, es decir, esto de 3D WIMAD es solamente un ingrediente no más importante que los otros y se extiende hasta el momento donde se oprime el botón y se entrega el tratamiento. Y el trabajo para nosotros es enorme porque es verificar y verificar y verificar y control de calidad y control de calidad, de modo que tú te aseguras que lo que vas a hacer no va a causar un daño en el paciente, lo cual requiere mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. Entonces, en lo que tú dices yo sugiero bastante, tener claro esto, de que va desde el inicio, desde la imagen hasta el momento hasta el entrenamiento incluso de los técnicos es muy importante, muy importante. El cambio que hicimos para Frameless, el que tú dices, que ya también la caja la descontinuaron, ya nadie la va a usar, creo que nada la vamos a usar nosotros, pero el hecho de utilizar la máscara es un compromiso muy grande. Y lo dicen, o sea, eso está también, es la ideología del fabricante. Lo cambiamos a máscara y tiene una precisión equivalente al marco y tal vez un poquito mejor, siempre y cuando, y viene una larga lista de cosas que uno tiene que saber. Entonces hay que estudiar, preguntar, leer y sobre todo ir y hacer y verificar y verificar. Como para el caso de radiocirugía, el hardware cambia mucho porque requiere de todo esto que estuvimos platicando, de la geometría de irradiación tiene varios accesorios, entonces también hay mucho equipamiento alrededor y entonces requiere también que conozcas del equipamiento que vas a utilizar. Entonces hay más opciones, entonces eso también es un problema para nosotros porque requiere entonces conocer más, tener dominio y entrenamiento de ese equipamiento, igual para los técnicos. Nuevo equipo, nuevo equipamiento. No es lo mismo una máscara de radioterapia convencional que una máscara de radiocirugía, aunque se ven igualitas, que le echas al agua y la pones. Pero sí. Entonces, yo sugiero documentación,
y pues el espíritu que nos enseñan en física, ¿no? Ya ni en física médica, de experimentación, y tú vas y lo revisas. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Última pregunta es del compañero Jorge Ramiro. Nos dice, buenas tardes, gracias por tu presentación. ¿En tratamientos de múltiples metástasis recomiendan algún tipo de control de calidad específico? ¿Cuántas metástasis o volumen total que tienen como límite para radiocirugía ahí en neuro? Como límite tal cual no tenemos. Ya sé que como la frase está de límite es el cielo, pero en radiocirugía no aplica. No. He visto muchas, es parte de lo que mencioné. Eh, un programa de radiocirugía incluye, previo a echarlo a andar, hacerse estas preguntas y contestarlas. Yo no lo he hecho, no lo hemos hecho, no sé, pero lo pongo como ejemplo de como lo que no se debe hacer. Entonces sí hay que discutirlo con el médico. Yo creo que aquí en el caso de los médicos que tienen muchísima experiencia y fueron mis profesores, los admiro mucho, fueron creando todo un camino de radiocirugía que para mi fortuna, pues los físicos que estaban cuando yo ingresé aquí y los médicos, pues me cuidaron en ese sentido. Empezar de cero, sin equipo, o sea, y me refiero sin equipo de persona, sin personal, sin el médico que tenga la experiencia de eso, creo que es muy buena idea plantearse un límite. Y yo creo que desde luego empezar con una, dos, ver el paciente y todas esas cosas, ¿no? No tenemos tal cual así un límite de que después de eso, no, aunque desde luego sí ha ocurrido que hay unos casos de que es el número de lesiones tan grande que está fuera nos rebasa en el número incluso en la certeza de un tratamiento así, ¿no? De tantas metástasis. ¿Y cuál fue la otra pregunta de Ramiro? Que me preguntó, fueron dos, ¿no? Sí, Uno, los controles de calidad específico en esas técnicas. ¿cuáles son? ¿Los pregunta? Sí, Ah, que los se ve uno controles. para múltiples metástasis. Bueno, múltiples metástasis es toda una historia nueva también para nosotros. Es decir, nosotros la experiencia justo con 3D y con cono de radiocirugía se hizo isocentro por isocentro prácticamente. Entonces, toda la plataforma de experiencia aquí en el instituto fue isocentro por lesión. Entonces, tomaba mucho tiempo. Eran 10 lesiones, eran 10 tratamientos, uno tras otro, y eran muchísimas horas de estar ahí, máquina y el control de calidad, pues se reduce prácticamente, no se reduce, sino es el control de calidad de cuando tienes el eje central en la cámara y el campo central. Es un campo donde todo que está muy estudiado. El problema ahora con utilizar un solo isocentro, que es lo que todo el mundo quiere hacer, es que el control de calidad cambia. Entonces, no lo tenemos tal cual definido. De hecho, yo creo que no está tal cual. Yo sé que los fabricantes dicen que ya tienen el equipamiento de control de calidad pero para nosotros es algo en construcción, un control de calidad para múltiples metástasis. Porque aparte, por ejemplo, yo recuerdo que en las primeras, BIMAT, múltiples metástasis, tenían toda la intención de hacerlo justo con un solo isocentro. Y con el tiempo eso cambió. Después vimos que era mejor poner más de un isocentro y se reduce el problema. Y la distribución de las lesiones dentro de cuando tienes varias múltiples metástasis, te meten varios problemas como el MLC, justo tiene que abrir, dejar huecos, si irradia tejido sano. Algunas son mucho más grandes con respecto a otras, algunas son grandes y unos pequeños satélites alrededor. Entonces, justo es otro problema geométrico, así como lo platicaba durante la charla, es un problema geométrico no resuelto. Dicen que por eso no está la versión de BMAT de Elements todavía, porque es un problema complicado y complejo, ¿no? Entonces lo tienen ellos en una versión de arcos dinámicos, muy buenos seguramente, pero sí está complicado. No tenemos uno que te pueda compartir, Ramiro, aunque ahora, desde luego, pues hay que mantenernos en comunicación e intercambiar experiencia, Ramiro. Eso es un trabajo de intercambiar, por cierto, experiencia. Aceleraríamos.
Muy bien, muchas gracias Alfredo, muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos la presentación y el certificado de tu participación como ponente se te hará llegar vía correo electrónico en los próximos días. Nada más antes de que se desconecten, tenemos algunos anuncios. Esperamos poder contar con su acompañamiento. Tenemos el próximo evento de mesa redonda que será celebrado en las vísperas del Día Internacional de la Física Médica. Les presento un segundito el póster. Igual que los seminarios, tiene un link de registro para que puedan acompañarnos el día del evento. Hay que recordarles, todas las presentaciones, tenemos un canal de YouTube donde pueden verlas después de unos días de realizada esta reunión, se subirá en el canal y podrán volverlas a ver las veces que quieran. Nuevamente, para todos los interesados en querer unirse a la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, la invitación está abierta todo el año. Cualquier detalle es en la página de la sociedad, que es smfm.mx, pueden encontrar un formato. Igualmente, en el correo seminarios@smfm.mx está disponible para cualquier duda que tengan respecto a eso. De la parte de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, les queremos agradecer a todos su presentación, a todos por su presencia en este seminario. Tengan todos una excelente tarde y hasta el próximo mes.